también quiero invitar a nuestro speaker del día de hoy. Hoy tenemos a Carlos Bernos. Él es, acá tengo su resumen, él es especialista en temas de compliance aplicados a fintech, criptomonedas y otros criptoactivos. Es Certified AML Fintech Compliance Associate, es bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico. Él culminó sus estudios de la maestría en Tributación Política Fiscal de la Universidad de Lima. Destaca por su experiencia como AML Analyst en Interbank, institución en la cual se especializó en la revisión de fintechs. Estuvo a cargo del área de compliance en Cambista, la primera casa de cambios digital en Perú, y actualmente se desempeña como country manager de Buda.com, plataforma de compra-venta de criptomonedas, líder en Sudamérica. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El escenario es todo tuyo. Hola, Jaime. Gracias. ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitarte por la iniciativa del Blockchain Week y agradecerte por la invitación. Muy contento de estar acá para explicar el tema de criptomonedas. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si es que se llega a ver. ¿Ahí se ve mi pantalla? Perfecto. Y si tuviera alguno de ustedes alguna pregunta para hacerle a Carlos, por favor no duden de hacerla en la sección de Q&A, en la parte de abajo. Las preguntas las voy a ir yo tomando nota y en el momento que sea apropiado se las iré haciendo a Carlos. Bueno, bienvenido Carlos y adelante. Genial, arrancamos de frente, ¿no? Hoy día vamos a exponer de criptoeconomía, vamos a ver distintos conceptos y aplicaciones. La idea de esta presentación es que si ustedes no sabían nada de criptomonedas o tenían sus dudas, las aclaren, ¿no? Es una presentación donde propiamente vamos a hablar de conceptos que tal vez pueda parecerles muy básicos, pero son necesarios para entender el mundo de las criptomonedas. Y uno de los problemas que he identificado en mi experiencia como country manager es que muchas personas se meten al mundo de las criptomonedas sin entender cuál es su valor tecnológico y lo que está detrás de ellas. Las criptomonedas tienen muchos usos, ¿no? ¿Pueden generarte dinero? Sí, pero es súper importante entender, digamos, los fundamentos detrás de las criptomonedas. Entonces, ¿cómo está estructurada esta presentación, ¿no? Vamos a ver una breve introducción a la criptoeconomía, vamos a hablar sobre conceptos preliminares, vamos a ver el blockchain, vamos a definir qué son las criptomonedas, vamos a hablar de los mecanismos de consenso, que es un tema súper importante, y luego vamos a ver tipos de criptoactivos y criptomonedas. Usos de las criptomonedas, y si nos da el tiempo, vamos a ver el tema de exchanges y de los crypto wallets. A ver, ¿cuál es el punto de partida de la criptoeconomía? ¿Y qué sucede con la criptoeconomía, ¿no? A finales de 2008 hay este individuo que se llama Satoshi Nakamoto, y este individuo o grupo de individuos, no se sabe qué, publicó un documento de carácter académico denominado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de usuario-usuario. Este es lo que se conoce como el white paper de Bitcoin, y este es el punto de partida de la criptoeconomía. Ya de por sí, la criptografía y la tecnología para, digamos, hacer una especie de dinero por Internet ya existía. Pero es recién a partir de esta publicación donde este individuo toma distintos conceptos, los junta y hace esta publicación. Y así nace la primera criptomoneda. Con el nacimiento de la primera criptomoneda, nació el blockchain y nacen, digamos, los sistemas descentralizados. Y esto en sí dio el nacimiento a la criptoeconomía. Entonces, el punto de partida es Bitcoin, ¿no? Y siempre hay que diferenciar. Bitcoin es la primera criptomoneda, pero no es sinónimo de criptomoneda. Porque más adelante, la innovación que trae Bitcoin a la mesa es tomada por otras instituciones. Y, digamos, buscando oportunidades de mejora, buscando otros propósitos, esa tecnología es variada, ¿no? Entonces, este es el punto de partida de la criptoeconomía, el nacimiento de Bitcoin con este white paper. Ahora, antes de definir qué es una criptomoneda, hay que ver ciertos conceptos preliminares. Y lo digo porque en mi experiencia, cuando yo digo que es una criptomoneda por primera vez, la mayoría de personas no lo entienden. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que son necesarios para entender qué es una criptomoneda. El primero es la criptografía. O sea, porque es criptomoneda, ¿no? Viene de algo, ¿no? Cripto. ¿De dónde viene esa raíz? De la criptografía, ¿no? ¿Y qué es la criptografía, no? La criptografía son técnicas utilizadas para el cifrado o codificación de información. Es decir, darle una representación distinta. Hay muchas maneras de aplicar la criptografía.
Vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Acá en este cuadrado a la izquierda, vemos que entre paréntesis hay una frase que es arriba Perú, ¿no? Pueden ver que la A y la P están en mayúscula y que no hay un espacio entre ambas palabras, no es todo junto, arriba Perú. Si nosotros aplicamos una función criptográfica, es decir, aplicamos la criptografía, vamos a ver que obtenemos una representación distinta. Y la representación es un código alfanumérico, es decir, números y letras. Es un código largo. Este es un ejemplo de cómo funciona la criptografía. Ahora, la criptografía funciona de izquierda a derecha, en este caso. Es decir, solamente puedes ir de la frase arriba Perú hacia el código, más no al revés. ¿Qué pasaría si yo a esta frase arriba Perú le cambio un elemento? Por ejemplo, le pongo un acento en la U. Entonces, pueden ver en el recuadro a la derecha que la única diferencia con respecto a la frase anterior es el acento en la U. Pero luego cuando vemos el resultado de la aplicación de la función criptográfica, el código alfanumérico cambia completamente. Y eso es porque al elemento en el cual yo apliqué la función criptográfica ya es distinto al anterior. Y es así como funciona la criptografía, ¿no? Yo puedo cambiar mayúsculas, minúsculas, puedo cambiar otras letras y la representación va a ser distinta. La criptografía se usa en el mundo de las criptomonedas de distintas maneras, pero principalmente se utiliza para proteger la llave privada. No voy a entrar en mucho detalle con respecto a la llave privada, pero es un código alfanumérico que propiamente te da el acceso a las criptomonedas. Entonces, este es un concepto súper importante que tienen que tener en cuenta antes de explorar o ver cuál es la definición de una criptomoneda. Un segundo concepto a tener en cuenta es qué es una red computacional. ¿Y qué es una red, no? O sea, ¿qué es una red computacional? Es la interconexión de sistemas informáticos a través de distintos dispositivos. Es decir, hay distintas computadoras, celulares, satélites conectados entre sí. Las criptomonedas se transan o se intercambian dentro de una red. Por ejemplo, las transacciones en Bitcoin ocurren dentro de la red Bitcoin. Ether, que es la criptomoneda de la red Ethereum, se transa dentro de la red Ethereum, ¿no? Ahora, una red va a ser distinta a la otra. Porque, por ejemplo, en la red Bitcoin, el único tipo de criptoactivo presente es Bitcoin, que es una criptomoneda. Pero en la red Ethereum vamos a encontrar distintos tipos de criptoactivos. Vamos a encontrar Ether, que es una criptomoneda, y luego vamos a encontrar tokens, que es como una unidad digital. Por eso, en el texto que pueden ver en la diapositiva, pueden ver que Bitcoin, Ether, NFTs y otros tokens está en morado, y ven que Bitcoin está en minúscula, y Bitcoin con mayúscula y en azul hace referencia a la red. Lo mismo Ethereum. Ethereum es una red. Entonces, algo que sucede es que las personas no diferencian entre el tipo de criptoactivo y la red. Es súper importante. Y el mensaje que tienen que llevarse es que dentro de una red puedes encontrar distintos tipos de criptoactivos. Un tercer concepto súper importante a tener en cuenta es que es un protocolo computacional. Y un protocolo es un conjunto de normas que regulan la transferencia de información y que una vez que está diseñado difícilmente puede ser cambiado. Por ejemplo, el protocolo en términos prácticos funciona como las reglas de juego, ¿no? Y si pensamos en Bitcoin, por ejemplo, una característica muy particular de su protocolo es que solamente van a existir 21 millones de Bitcoin en la red. Una vez que se llegan a los 21 millones de Bitcoins, no van a existir más. Otras redes, otras criptomonedas no tienen eso en su protocolo. Entonces, por ejemplo, en Ethereum, el protocolo está diseñado para que existan cierta cantidad de ethers por año, pero la cantidad de ethers puede ser ilimitada, ¿no? Puede ser hasta el infinito, ¿no? No sucede eso con Bitcoin, como pueden ver. Con Bitcoin solamente van a existir 21 millones. También se dice que las criptomonedas no están reguladas. No es en todo cierto, porque sí existe un protocolo. El protocolo funciona como una especie de regulación interna para una criptomoneda. Que una plataforma de intercambio, que es un lugar donde tú compras criptomonedas y las vendes, no esté regulada es un tema distinto. Entonces, es súper importante tener en cuenta entonces qué es la criptografía, qué es una red y qué es un protocolo para poder entender qué es una criptomoneda. Ahora, con estos tres conceptos todavía no estamos listos para entender una criptomoneda. Y tenemos que entender qué es el blockchain y cómo funciona. Y es una labor algo compleja. Y yo sé que muchos de ustedes ya les
Ya les explicaron cómo funciona el blockchain el día de ayer y ya son expertos en blockchain, pero de todas maneras vale la pena repasarlo. El blockchain es una base de datos que registra todo el historial transaccional dentro de una red y se actualiza en cada uno de los dispositivos que lo conforman, ya sea una computadora, un celular, un satélite. Si lo quieren ver en términos prácticos, el blockchain es como una contabilidad digital. Es decir, digitalmente tiene todas las transacciones registradas. Ahora, una particularidad del blockchain es que las transacciones están agrupadas en bloques. Por eso, si nosotros traducimos blockchain, rompemos las palabras y vemos bloque es bloque, chain es cadena, se dice, hay una cadena de bloques, ¿no? En español es una cadena de bloques. Entonces, ¿cuál es la particularidad del blockchain, no? Gráficamente la voy a explicar, y esto es una representación súper simple de cómo funciona el blockchain. Imaginemos que tenemos un bloque 7. Y dentro de este bloque 7 tenemos distintos elementos, ¿no? El primer elemento que vamos a encontrar sale ahí es referencia bloque 6. O sea, va a haber un código alfanumérico que hace referencia a todo lo que estaba en el bloque 6. Con eso me refiero a referencia bloque 6. Luego vamos a encontrar TRX1, TRX2. Estas son todas las transacciones que pueden entrar dentro del bloque. Y luego vamos a encontrar un elemento que sale referencia bloque 7. Esa referencia bloque 7 es un código que hace referencia a todo lo que está en el bloque 7. Si lo quieren ver de otra manera, es como si yo sipiara todo lo que está en el bloque 7 y le diera un código, ¿no? Entonces, cuando yo voy al bloque 8, van a encontrar que ahí está la referencia del bloque 7. Es decir, todo lo que está en el bloque 7, ¿no? Luego tengo otra serie de transacciones, y luego tengo un elemento que resume todo lo que está en el bloque 8. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que destacar de esta representación gráfica? ¿No? Que dentro de un bloque y otro van a haber elementos en común. Y eso es lo que le da, digamos, el verdadero valor al blockchain, ¿no? Porque vamos a tener, digamos, elementos de un bloque que está en otro. Y si yo quisiera inventarme una transacción que no es ficticia, por decirlo así, quisiera atacar el sistema, va a ser muy costoso hacerlo, porque si yo ataco el bloque 9 y me meto una transacción, esa transacción no hay un historial transaccional que esté en el bloque 8, ni que esté en el bloque 7, ¿no? Entonces, digamos, esa es una virtud del blockchain, y es por eso que genera mucho valor. Entonces, esto en términos prácticos es el blockchain. Y otra vez, no he querido ser muy técnico, pero lo que tienen que llevarse es que es una base de datos que registra todo el historial transaccional y que funciona como la contabilidad digital del sistema. Entonces, teniendo en cuenta ya qué es una red, qué es la criptografía, qué es un protocolo y qué es el blockchain, ya podemos definir una criptomoneda. Y una criptomoneda es un activo virtual utilizado para transferir valor económico en una serie de dispositivos interconectados sin intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero transferir criptomonedas, si yo, Carlos, le quiero transferir a Jaime una criptomoneda, no necesariamente tiene que haber un intermediario de por medio, una institución. Basta que yo tenga criptomonedas en una billetera digital y Jaime tenga otra billetera digital y yo puedo hacer una transferencia de valor a través de una red. Súper importante, la primera criptomoneda fue Bitcoin. Bitcoin es la más conocida. Y las criptomonedas se intercambian dentro de una red. Al día de hoy ya existen más de 40.000 diferentes criptomonedas. Y hay muchas criptomonedas, pues, ¿no? Y al ser muchas, hay ciertas características en común. La primera es un poco obvia, ¿no? Si tienes una criptomoneda, lógicamente hay una aplicación de la criptografía. Ese es un común denominador entre todas. Ahora, también no se requieren intermediarios. Esa es otra característica en común dentro de las miles de criptomonedas existentes. Las transacciones son irreversibles. Quiere decir que si yo le transfiero a Jaime una porción de una criptomoneda, no hay manera de revertir esa transacción. En el sistema bancario, si ustedes se equivocan en una transacción, pueden ir al banco y de alguna manera en agencia o a través de su canal de reclamos, explicar la situación y con suerte les pueden revertir la transacción, pero eso no se da
con criptomonedas. Las criptomonedas son pseudoanónimas. Hay cierto nivel de anonimato. ¿Dónde están las criptomonedas? Custodiadas digamos, en billeteras digitales, en wallets especializadas en cripto. Y digamos, no hay una forma directa de confirmar quién está detrás de un wallet o de una transacción cripto. Hay criptomonedas que son más anónimas que otras, ¿no? Pero sí se pseudoanónimas, porque es posible confirmar la identidad de una persona detrás de un wallet, pero con software especializado. Y no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de software. Por eso se dice, no son anónimas, son pseudoanónimas. Y finalmente, un común denominador es que las criptomonedas utilizan el blockchain. Entonces, acá ya tenemos una definición de criptomonedas y también tenemos los elementos en común. Pero, así como tenemos elementos en común entre las criptomonedas, también hay diversas diferencias. Y es importante resaltarlas, porque una criptomoneda no necesariamente es igual a otra. Pueden haber características en común, sí, pero hay muchas diferencias. La primera es el valor tecnológico, o dicho de otra forma, ¿por qué existe una criptomoneda? Y muchos usuarios no le prestan atención a esto, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin fue creado para posicionarse como un medio de pago digital, descentralizado y único. Para eso fue creado Bitcoin. Y bueno, Bitcoin finalmente terminó teniendo distintos usos, ¿no? Pero Bitcoin nació por ese motivo. Ether, que es la criptomoneda de la red de Ethereum, por ejemplo, bueno, Ethereum como red de por sí, no fue diseñada para posicionarse como un medio de pago, ¿no? Esa red se creó, por ejemplo, para descentralizar las finanzas, a través de una serie de particularidades, ¿no? Principalmente los contratos inteligentes. Entonces, cuando nosotros conocemos una criptomoneda, es importante ver por qué existe esta criptomoneda. Y cuando veamos las distintas criptomonedas existentes, vamos a ver distintos motivos, distintas razones, distintas motivaciones. Y ese es un primer elemento súper importante. Ahora, hemos dicho que la criptografía es un común denominador dentro de las criptomonedas. Pero la manera en cómo se aplica la criptografía es distinta, porque hay distintas funciones criptográficas. Entonces, la manera en cómo Bitcoin aplica la criptografía no necesariamente es igual a cómo lo hace Ether o como lo hace Litecoin. Hay distintas funciones criptográficas. Entonces, si bien es cierto, la criptografía es un común denominador, la manera en cómo se aplica es diferente. El protocolo computacional, les di un ejemplo en la parte introductoria, de que no va a ser el mismo dentro de todas las criptomonedas. Si leemos los protocolos de Bitcoin, bueno, si leemos los white papers de Bitcoin, de Ether y las demás criptomonedas, nos van a dar, digamos, luces de en qué tanto se diferencian los protocolos. Entonces, esa es otra característica súper importante. El nivel de descentralización. ¿Qué quiere decir que una criptomoneda es descentralizada, o que un criptoactivo es descentralizado? Que no está siendo controlado por una entidad, por un gobierno, por una empresa, por una institución, ¿no? Entonces van a haber criptoactivos que son más centralizados y otros que son más descentralizados. Y eso va a ser una variante en el mundo de los criptoactivos. Y ojo, no es que tenga nada de malo ser más centralizado, no, simplemente son características diferentes. Otro tema también súper importante, el respaldo institucional. Y esto puede parecer algo subjetivo, pero hablar de Bitcoin no es lo mismo que hablar de una criptomoneda que ha sido lanzada la semana pasada. Hoy en día, por ejemplo, hay países, o sea, ya El Salvador ya adoptó Bitcoin. Ya hay, digamos, en bolsa, ETFs basados en Bitcoin, en Ether, pero no hay, digamos, de repente ETFs, Exchange Trade Funds, que es un tipo de mecanismo de inversión. No hay, digamos, de criptomonedas más recientes, ¿no? Entonces, el respaldo institucional por criptomoneda va a variar. Bitcoin es la que de por sí tiene mayor respaldo institucional. Luego vamos a encontrar a Ether y luego vamos a encontrar a otras criptomonedas que están ahí en la lucha por tener más respaldo institucional. Y este respaldo institucional está en función a la adopción de la criptomoneda, cómo se utiliza, cómo la ven los mercados, el tema regulatorio también. Entonces es importante ver cómo avanza el respaldo institucional. Algo lógico, pero también no debe dejarse de lado el valor de mercado. No todas las criptomonedas tienen el mismo valor. Bitcoin hoy día estaba alrededor de los $58.000 la unidad. Ether estaba aproximadamente en los $4.660 hoy día.
si es que no ha bajado, ¿no? Porque las criptomonedas se mueven al minuto. Pero van a haber criptomonedas que pueden estar alrededor del dólar, pueden estar alrededor de centavos de dólar. Entonces, es súper importante ver que no todas tienen el mismo valor de mercado. Ahora, estas son algunas diferencias entre criptomonedas, pero hay una que es la principal. ¿Cómo funciona el blockchain? Y eso, o sea, yo ya expliqué en términos básicos, digamos, cómo se arma la cadena de bloques. Pero un común denominador, o sea, si bien es cierto el blockchain es un común denominador, la manera en cómo se aplica el blockchain va a ser distinto por redes o por criptomonedas. Y eso me lleva a explicar lo que se llama mecanismos de consenso. Y antes de explicar qué es un mecanismo de consenso, voy a ir por un ejemplo. Y pensemos en el sistema electoral peruano, ¿ya? Y yo sé, ya, elecciones con criptomonedas no tienen mucho nada que ver, pero pensemos en el sistema electoral por un momento. ¿Cómo se escoge un presidente en el Perú? Entonces tenemos que ir a elecciones. ¿Y quiénes pueden votar? Los que están habilitados para votar. ¿Y cómo se elige al presidente? El que tiene la mayor cantidad de votos. Así es como se llega al presidente, digamos, a elegir un presidente, así es como se llama un consenso. Entonces el mecanismo de consenso está en función a la cantidad de votos que recibe un candidato. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene otro sistema electoral? En Estados Unidos, ¿cómo se escoge al presidente? Se escoge el que tiene más votos por parte de colegios electorales, y no necesariamente el que tiene más cantidad de votos, o del voto popular, no de las personas. Quien gana los votos de los colegios electorales, gana la elección. Entonces pueden ver, tanto en el sistema electoral peruano como en el sistema electoral americano, estadounidense, se llega, digamos, a un consenso. Pero la forma en cómo se llega a un consenso es totalmente distinta. Si nosotros hacemos un símil con el blockchain, lo mismo sucede al momento de ver los distintos blockchains disponibles. La manera en cómo se escoge un siguiente bloque para entrar a la cadena varía. Y esa es una principal diferencia entre todas las criptomonedas. Entonces, volvamos a nuestro pequeño ejemplo del bloque 7, bloque 8. Ya tenemos el bloque 7 y el bloque 8 en la cadena. Ahora, la idea es que entre el bloque 9, pero van a haber distintos candidatos para hacer el bloque 9. Entonces, van a haber n candidatos, pero solamente uno va a poder ser el bloque 9. ¿Cómo decidimos o cómo se decide automáticamente cuál es el siguiente bloque en la cadena, ¿no? Y para propiamente entender cuál es el siguiente bloque, dentro de todos los candidatos que hay, tenemos que explorar qué son los mecanismos de consenso. Entonces, los mecanismos de consenso lo que nos permiten ver es cómo se toma una decisión de cuál es el siguiente bloque en la cadena. Tan simple como eso. Y hay dos que son los más conocidos. Hay más de 10 mecanismos de consenso. Pero los dos más conocidos son Proof of Work y Proof of Stake. Proof of Work es el mecanismo de consenso que se conoce como la prueba de trabajo y es el que se utiliza en la red Bitcoin. ¿Cómo funciona Proof of Work? Estamos acá en los candidatos, ¿no? Tenemos que escoger quién es el bloque 9. Entonces vas a tener N candidatos de bloques. Y estos bloques, digamos, son propuestos por, digamos, computadoras. La cuestión es que la computadora o la persona que de alguna manera pueda resolver un complejo problema matemático brindado por la red es la que tiene el derecho de poner el bloque 9. Entonces, ¿qué necesitas tú para resolver este complejo problema matemático? Necesitas poder computacional. Y a través de este poder computacional, lo que tú vas a poder hacer es resolver este problema que es súper complejo, y si lo llegaras a resolver, tienes el derecho de asignar el siguiente bloque. Eso es Proof of Work. Obviamente la persona que resuelve este complejo problema consigue una recompensa. Y a estas personas que ponen a disposición su poder computacional, sus computadoras para resolver el problema, se les conoce como mineros. Esto se le conoce como la minería de Bitcoin.
No voy a entrar mucho en detalle en minería, lo puedo contestar en la parte de preguntas, pero esto es proof of work, ¿no? Entonces, la manera en cómo se llega a un consenso es, tú tienes distintas personas compitiendo por agregar el bloque 9, y aquella que a través de poder computacional resuelva el complejo, este problema matemático, brindado por la red de manera aleatoria, quien lo resuelva es quien, digamos, confirma o tiene el derecho de emitir el bloque 9. Ahora, ese es proof of work. ¿Qué pasaría si en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, o sea, ya no utilizamos proof of work, agregamos proof of take? Proof of take es lo que se conoce como la prueba de pertenencia. Este es otro mecanismo de consenso. Es el que va a ser utilizado en Ethereum 2.0 y en Cardano, ¿no? Y acá, digamos, otra vez, tienes distintos candidatos, pero la elección se da de manera probabilística. Tienes un componente de la probabilidad que es aleatorio y un componente de la probabilidad que está en función al compromiso de la persona que propone el bloque. Y ese compromiso, ¿cómo se mide? En función a las criptomonedas que tú dejas como en garantía. Es decir, no las puedes mover, las tienes en garantías congeladas, pero eso te da, digamos, el derecho de validar el bloque y ponerlo en la cadena. Entonces, acá ya no hay un complejo problema matemático. Acá, digamos, la manera en cómo se decide el siguiente bloque es totalmente distinta. Y eso es lo que se conoce como proof of take. Entonces, hay muchos mecanismos de consenso. Es súper importante al momento de entender el mundo cripto o meterse en el mundo cripto, cuál es el mecanismo de consenso detrás de una red. Como les digo, estos son los dos más comunes, pero hay más de 10 mecanismos de consenso conocidos. Entonces, Hey, siempre es... Carlos, si me Dime. permites hacer una consulta que nos llegan las preguntas, creo que justo en esta parte, nos preguntan en qué consiste resolver el problema matemático, o sea, sobre dónde va el bloque, o sea, y si esto se refiere a minar. Ya es un poco técnico, ¿no? Porque tendría que meterme a definir, digamos, cuáles son los conceptos que están dentro de un bloque. Pero la cuestión, así en términos súper prácticos, es que la red te da como que un número aleatorio, ¿ya? Y ese número aleatorio, tú lo tienes que como que adivinar. Y para adivinarlo, tú tienes que hacer distintas pruebas, ¿no? Distintas iteraciones, por decirlo así. Y digamos que la persona que logre utilizar poder computacional más eficientemente para adivinar ese número, o el número que más aproxime al número que ha sido otorgado por la red, es el que tiene el derecho a emitir el siguiente bloque. Como bien dije, eso ya sería meterme a explicar cuáles son los elementos que están dentro del bloque, y es una explicación un poco técnica, ¿no? Pero en resumen, la respuesta a esa pregunta es que la red da un número aleatorio, y el que tiene, digamos, el que quiere, digamos, emitir el siguiente bloque, lo que va a tener que hacer es usar poder computacional y hacer iteraciones, y adivinar un número. Y quien logre adivinarlo es el que tiene el derecho a emitir el siguiente bloque. Eso es proof of work. Y eso es la Excelente, minería. Eso es lo que hacen los mineros. Eh, perfecto. y como digo, en la parte de preguntas, con mucho gusto sigo profundizando un poco más de la minería, y les puedo contar mi experiencia de qué se siente estar dentro de una granja de minería en Paraguay, que es algo que recientemente he hecho. Perfecto, perfecto, gracias. Continuamos. Continuamos entonces, y otra vez, hay muchos mecanismos de consenso. Dense la oportunidad de entender cómo funciona cada uno. Ahora, ya hemos definido las criptomonedas, ya sabemos características en común, ya sabemos en qué se diferencian, ya tenemos, digamos, una idea de cómo funciona el blockchain y cómo el blockchain funciona. O sea, el blockchain puede funcionar de distintas maneras, ¿no? A través de los mecanismos de consenso. Ahora vamos a ver los tipos de criptoactivos y después los tipos de criptomonedas. Entonces, hay 4 tipos de criptoactivos desde mi perspectiva. El primero son las criptomonedas, ¿no? Fueron las primeras en nacer. Ya sabemos que es una moneda virtual utilizada para la transferencia de valor, y también se puede usar como reserva de valor, es decir, tú puedes ahorrar en criptomonedas, ¿no? Entonces, las criptomonedas son un tipo de criptoactivos. Ahora, un segundo tipo de criptoactivos son lo que conocemos como los utility tokens. ¿Y qué es eso, no? Es una unidad virtual que no cuenta con su propio blockchain,
pero que está diseñado para acceder a un producto o servicio puntual. En pantalla tienen un ejemplo, ¿no? Que es StoreJ, pero a ver, para explicar el tema de utility token es más fácil, ¿no? Imagínense que Uber, que es una empresa que, digamos, tiene una app y te permite conseguir taxis, decide lanzar su utility token para pagar los servicios de taxis. Lo que va a hacer Uber va a lanzar un token, que es una unidad virtual, pero como no tiene su propio blockchain, su propia red, ese token va a tener que ser aceptado en una red compatible. Por ejemplo, la red de Ethereum. Entonces, ¿qué va a suceder? En la red de Ethereum, tú lo que vas a poder hacer es intercambiar Ethers o otro criptoactivo por este token. Y cuando tengas este token en tu billetera digital, lo vas a poder utilizar para los servicios de taxis de Uber. Entonces, eso en términos prácticos es un utility token. Y este es un tipo de criptoactivo que está muy de moda, sobre todo en el mundo de los juegos, porque digamos, hoy en día, ¿qué sucede en el mundo del gaming, no? Tú compras el juego, pero después tienes, digamos, opciones customizadas, ¿no? De repente, conseguir, digamos, ciertos trajes para tu personaje, o ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, tú, a través de estos tokens, puedes conseguir, digamos, esas alternativas, y a los gamers les encanta. Otro tipo de token, el security token, ¿no? Esta es una unidad virtual de un activo financiero. Ya sean acciones, bonos, contratos derivados, ¿no? O sea, tú tienes un activo financiero en la vida real y eso, digamos, respalda una unidad virtual en el blockchain. Hay muchos ejemplos de security tokens, ¿no? Pero recientemente uno que ha sonado bastante es, bueno, en El Salvador van a lanzar lo que se llama el Bitcoin City, que es una ciudad que va a ser financiada por bonos tokenizados en Bitcoin. Quiere decir eso, ¿no? O sea, que es un bono tokenizado, ¿no? Quiere decir que va a haber una emisión de bonos para financiar la ciudad y que propiamente esta emisión de bonos va a ser tokenizada, ¿no? Digamos, virtualmente va a poder ser intercambiada, ¿no? Entonces, cualquier, digamos, activo financiero, otra vez, acciones, bonos, derivados, que propiamente tenga una representación virtual, va a poder ser transado en el blockchain y eso es un security token, ¿no? Y un último tipo de token son los NFTs, los Non-Fungible Tokens. Y esa es una unidad virtual que tienen ciertas características que lo hacen digitalmente único. Es súper difícil de explicar el concepto de NFTs, pero para entenderlo, expliquemos primero qué significa fungible. Imagínense que tengo un billete de $100. Ese billete de $100 yo lo puedo intercambiar por 2 de 50 o 5 de 20. Eso es fungible. No fungible es si yo tengo el billete de $100 y no lo puedo cambiar por 2 de 50 o 5 de 20. Es decir, no le puedo dar otra representación de lo mismo. O sea, no lo puedo intercambiar por más de lo mismo. Entonces, eso es un NFT. Han habido casos muy sonados de NFTs recientemente. De la NBA, por ejemplo, la NBA sacó la posibilidad de comprar NFTs. Hubo uno de LeBron James que se vendió a $200.000. Han habido los NFTs en subastas, han sido vendidos, bueno, el de Beeple, por ejemplo, fue vendido creo que a $67 millones, ¿no? Entonces hay de todos precios y es un mercado que se está desarrollando a pasos agigantados, ¿no? Entonces, estos son los tipos de criptoactivos existentes, ¿no? Criptomonedas y los tokens, ¿no? Utility, security y non-fungible tokens. Ahora, así como tenemos tipos de criptoactivos, también tenemos tipos de criptomonedas. El primer tipo es Bitcoin, pues, ¿no? Es la primera, es la que marca el nacimiento de la criptoeconomía. Pero también hay otras criptomonedas conocidas como las altcoins, ¿no? Y este término altcoins hace referencia a cualquier otra criptomoneda que sea distinta a Bitcoin. La principal altcoin definitivamente es Ether, que es la criptomoneda de la red de Ethereum, pero hay muchísimas altcoins hoy en día, ¿no? Tienes Ripple, tienes Litecoin, tienes Bitcoin Cash, tienes Cardano, tienes ADA y so on, ¿no? O sea, tienes muchísimos altcoins, ¿no? Entonces, ese es un segundo tipo de criptomoneda. Un tercer tipo de criptomonedas son las monedas estables, los stablecoins. Estos son tokens que están respaldados o indexados a otro activo.
ya sea, por ejemplo, dólares, ya sea, pueden ser también onzas de oro, pueden ser también contratos en otros criptoactivos. Entonces, las más conocidas, las stablecoins más conocidas, son aquellas que están respaldadas en dólares. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que haber una equivalencia 1 a 1. Si yo tengo una moneda estable, en algún lado del mundo, la institución o la entidad que lo emite tiene que tener un dólar que lo respalde, ¿no? O otra clase de activo que lo respalde. Entonces, esa es la idea de las monedas estables, ¿no? Y las monedas estables son muy útiles, ¿por qué? Porque las criptomonedas, tanto Bitcoin como los altcoins, son volátiles. Su valor está determinado por la oferta y demanda. Bitcoin este año, por ejemplo, comenzó el año en $30,000, alrededor de abril, bueno, hasta casi, en abril llegó a los $64,000 y en mayo estaba entre los 55,000 y 58,000, y da una serie de eventos en mayo, su valor cayó en primera instancia alrededor de los 40,000, 38,000, y después cayó inclusive a los 30,000, ¿no? Y ahora vemos que Bitcoin otra vez está por encima de los $50,000. Es más, hace como 2 o 3 semanas superó su máximo histórico, su all-time high, llegó a valer casi $69,000, un poco más de 69,000. Entonces, las monedas estables, al ser respaldadas, no tienen, digamos, el tema de la volatilidad. Hay personas que son, digamos, no quieren tanto riesgo y quieren algo más estable. Entonces, este tipo de monedas es como que ofrece lo mejor de ambos mundos, ¿no? Lo mejor de los sistemas descentralizados y lo mejor de los sistemas centralizados. Porque es como tener un dólar digital, por ejemplo. Hay otro tipo de criptomonedas que se llaman los meme coins. Son criptomonedas que propiamente no nacen con un propósito tan serio, asociadas, digamos, a un elemento popular en Internet o a redes sociales. El caso más conocido es Dogecoin y Shiba Inu. Otra vez, son criptomonedas que pueden generar una rentabilidad, pero que propiamente al nacer no nacen con un propósito o un valor tan serio. Y no está acá, pero también tenemos las monedas que van a emitir los bancos centrales, los CBDC, Central Bank Digital Currency, que son, digamos, un tipo de moneda que, como bien dije, van a ser emitidas exclusivamente por bancos centrales. Similar a las stablecoins, pero es emitida por un banco central. Entonces, hemos visto los tipos de criptoactivos y los tipos de criptomonedas. No voy a entrar en detalle en qué criptomoneda tienen que invertir o no. La idea es que ustedes se den el trabajo de ver cuál es la criptomoneda que les llama la atención, vean el propósito, vean los precios y otras características súper importantes, ¿no? Ahora, una pregunta básica, pero que ha variado con el paso de los años. ¿Cómo usar una criptomoneda, no? Bitcoin nació para ser usado como medio de pago. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que tú lo puedes intercambiar. Tú puedes, por ejemplo, comprar café con un Bitcoin en ciertos países. O puedes comprar ciertos bienes, o otra clase de bienes, ¿no? El Salvador, por ejemplo, es un país donde Bitcoin ya es moneda de curso legal. Entonces ya hay grandes marcas, por ejemplo, como McDonald's, Starbucks, entre otras, que ya te aceptan Bitcoin como medio de pago. Entonces, ese, digamos, es un primer uso que tienen las criptomonedas. Ahora, tú puedes usar las criptomonedas como mecanismo de inversión. Como bien dije, tú puedes ganar dinero con criptomonedas. La cuestión es cuándo compras y cuándo vendes. Y ahí dentro de utilizar Bitcoin o otra criptomoneda como mecanismo de inversión, va a variar mucho según el perfil de inversionista que tú quieras optar, ¿no? Si tú quieres tener ganancias en el corto plazo, vas a asumir el rol de casi un trader, ¿no? Porque vas a estar comprando barato, vendiendo más caro y ganando en base a la diferencia entre tu precio de venta y tu precio de compra. Y eso es lo que hacen los traders, ¿no? Buscan oportunidades, distintos tipos de análisis, leen las noticias y se la juegan, ¿no? Algunos se endeudan, inclusive, se apalancan para poder comprar más y luego vender, y de esa manera, cuando tú apalancarte, vas a poder generar una mayor ganancia dadas ciertas condiciones, ¿no? Ese es un tipo de inversionista, ¿no? Que es lo que llamamos los inversionistas de corto plazo. Ahora, si tú eres una persona que, digamos, cree en el potencial tecnológico de las criptomonedas, y no, digamos, tiene tanto tiempo como para estar en el día a día viendo qué pasa en el mercado, viendo precios, puedes hacer una inversión a largo plazo. Y hay muchas personas que hacen esto, ¿no? Que es como que compran las criptomonedas a un precio y no le hacen un seguimiento exhaustivo. Por el contrario, creen en el potencial tecnológico y la mantienen durante 2 a 3 años, ¿no? Entonces, esa es otra manera
en las que se podrían generar ganancias dadas ciertas condiciones. Como les dije, ¿no? Bitcoin inició el año en $30.000. ¿En qué valor va a acabar el año? No lo sabemos, pero su valor ha fluctuado, ¿no? Entonces hay personas que propiamente pueden haber comprado cuando estaba en el rango de los 30.000 y luego haber vendido cuando subió al rango de los 50.000 o 60.000, ¿no? O hay personas que puede ser que hayan comprado en el 2018, 2019 y hayan vendido este año, ¿no? Que hayan guardado la criptomoneda. Entonces, el que cree en el potencial de valor de largo plazo se va a resistir, digamos, a las bajadas en el precio y no va a vender la criptomoneda por desesperación, pero también va a resistir a cuando el precio esté en nuevos niveles. Y a pesar de que el precio puede estar alto, no va a vender y va a mantenerla porque cree en que en el largo plazo, en un periodo de 2 a 3 años, pueda, digamos, incrementar aún más su valor. Por último, las criptomonedas también pueden utilizarse para el tema de remesas, ¿no? Y eso es algo que pasó en El Salvador. Digamos, la motivación económica para optar Bitcoin, o una gran motivación económica por parte de El Salvador, es que las remesas equivalen a 23% de su PBI. Y lo que trae Bitcoin es la posibilidad de transferir dinero sin intermediarios, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que se están ahorrando los salvadoreños para hacer remesas a través de Bitcoin es brutal, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, estos en términos generales son los 3 usos que se les puede dar a las criptomonedas, ¿no? Pero la mayoría de personas ingresa a este mundo por el tema de las inversiones. Y hoy en día, digamos, el tema de criptomonedas ha evolucionado bastante, ¿no? Hay ya productos financieros tradicionales basados en criptomonedas, ¿no? Ya encontramos tarjetas de crédito, donde tu línea de crédito está en función a las criptomonedas que tú puedes dejar como garantía. Y acá el beneficio del cashback, ¿no? Y si tú consumes con esta tarjeta te dan, digamos, una porción de vuelta, te devuelven una porción, pues, ¿no? De tus consumos. También tienes créditos en dinero, dejando tus criptomonedas como garantía. Entonces tú puedes, imagínense, pues, ¿no? Sacar un préstamo de 200.000 soles dejando criptomonedas como garantía, ¿no? Este es un nuevo mercado que todavía no se abre en el Perú, pero que pronto habrán novedades, al menos por parte de Buda.com. Y luego, por ejemplo, también tienes otro ejemplo de cómo el mundo financiero tradicional se está moviendo al mundo cripto, ¿no? Los ETFs, ¿no? Los Exchange Trade Funds. Hoy en día, estos, digamos, son vehículos de inversión diversificados, ya que invierten, digamos, fondos en acciones, en bonos, en contratos derivados. Hoy en día ya encuentras ETFs en Bitcoin y en Ether. Y el mensaje general de esto es que cada vez más productos financieros del mundo tradicional están pasando al ámbito cripto. Ahora, este es otro tema que voy a abarcar súper rápido: cómo comprar o vender criptomonedas. Lo recomendable es hacerlo a través de un exchange, una plataforma de intercambio, ¿no? ¿Qué es lo que les va a ofrecer una plataforma de intercambio? La posibilidad de cambiar su moneda local por criptomonedas, y les va a ofrecer una billetera digital, donde ustedes pueden custodiar sus criptomonedas, ¿no? Acá, otra vez, no voy a hacer publicidad en ningún exchange, y la cuestión es que ustedes deben escoger un exchange que sea en función a sus expectativas. Lean los términos y condiciones, averigüen quién está detrás de la empresa, averigüen cuáles son las medidas de ciberseguridad, y bueno, recomendable operar con exchanges que operen dentro de su país. ¿Por qué? Porque si tienen algún reclamo y quieren dar la cara, es mucho más fácil, ¿no? No es lo mismo operar con un exchange que sea peruano, o que tenga presencia en Perú, con un exchange que esté en otro lado del mundo. Entonces, ¿cómo se compran las criptomonedas? Se hacen a través de los exchanges, que son plataformas de intercambio. Y como bien les dije, ellos les van a ofrecer una billetera digital, pero esa es una de las muchas alternativas existentes para custodiar criptomonedas. Voy a saltarme la parte de tipos de exchanges y voy a ir directo a la parte de custodia de criptomonedas, ¿no? La custodia de criptomonedas hace referencia a cómo se guardan las criptomonedas. Entonces tú tienes distintas maneras en las cuales se custodian, ¿no? Tienes los web wallets, que son los wallets que la mayoría de exchanges o plataformas de intercambio te ofrecen. O sea, el nivel de acceso es súper fácil, ¿no? Pero el nivel de seguridad es medio. O va a depender de las políticas de ciberseguridad que tengan en un exchange. Y eso va a variar, ¿no? Han habido bastantes casos de hackeos a exchanges. Y cuando hackean un exchange, existe la posibilidad que se lleven tus criptomonedas. Por eso tengan muy en cuenta con qué exchange trabajan. No se dejen guiar por este es el mejor precio, este es digamos, la opción más competitiva, este es el más conocido, o este es el que me dijo mi compañero, mi amigo de trabajo. No.
Acá ustedes tienen que hacer un análisis de qué tan seguro es un exchange. Eso es súper importante. Ahora, aparte de los web wallets, también tienen la posibilidad de descargar un wallet independiente. Y esos son los software wallets, ¿no? Estos pueden ser descargables en su celular o en su computadora. El nivel de seguridad es un poco más alto con respecto a un web wallet. Y otra vez, la facilidad de uso varía. Los software wallets tienen distintas opciones customizables, ¿no? Ya sea ponerle, digamos, una capa de seguridad adicional, exclusiva para computadora, exclusiva para celular. Entonces, es para un usuario un poco más experto, ¿no? Ahora, si es que ustedes quisieran netamente acumular criptomonedas en grandes cantidades y no les interesa la facilidad de acceso, es decir, no la van a utilizar como medio de pago o para tradear, los hardware wallets es lo más recomendable, ¿no? Ahí la custodia de criptomonedas se hace en un dispositivo físico, como una USB o un disco duro. Los más conocidos son Nano Ledger y Trezor, ¿no? Que son, digamos, dispositivos en físico donde se pueden custodiar criptomonedas. ¿Cuál es el tipo de custodia que les conviene? Va a depender en función al uso que ustedes le den a la criptomoneda. Si ustedes van a transar criptomonedas diariamente por importes cortos, entonces les conviene un web wallet, un software wallet. Si ustedes van a almacenar grandes cantidades de criptomonedas, les conviene un hardware wallet, ¿no? Siempre es bueno combinar los distintos tipos, digamos, de custodias existentes. Ahora, si no saben absolutamente nada de software wallets, les recomiendo que entren a bitcoin.org y hay una opción que sale Choose Your Wallet. En esta opción de escoge tu billetera, hay como una guía para, digamos, escoger un software wallet, ¿no? Y si ustedes siguen esa guía, van a aprender mucho sobre, digamos, los distintos wallets existentes, ¿no? Y es bien práctico, en verdad. Entonces, acuérdense, bitcoin.org no es lo mismo que bitcoin.com, ojo, bitcoin.org, que es la página oficial de la red Bitcoin. Siempre que escojan un software wallet, si van a escoger, por ejemplo, un wallet en la red Ethereum, les recomiendo entrar a ethereum.org y escoger, digamos, un wallet que recomienden en las páginas oficiales, ¿no? En el caso de Ethereum, la más conocida es MetaMask, por ejemplo, ¿no? Y así, para resumir brevemente, tres recomendaciones súper importantes al momento de ingresar al mundo cripto. Lo primero que todo, infórmense, ¿no? No tomen decisiones de inversión sin conocer qué es una criptomoneda, dense el trabajo de investigar qué es una criptomoneda, dense el trabajo de entender cuál es su valor tecnológico, qué lo diferencia de otra criptomoneda, y en base a eso, ustedes van a escoger una criptomoneda según sus preferencias, ¿no? Entonces, el informarse es el primer paso. El segundo paso es que el mercado es volátil. Los retornos a una inversión en cripto no son instantáneos. ¿Se puede generar dinero con criptomonedas? Sí. ¿Se pueden generar retornos a la inversión? Sí, pero no es fácil. Y no hay nada garantizado. Si un exchange les ofrece rentabilidades exorbitantes, hay algo raro. Si un exchange les ofrece una rentabilidad anual o les pone un cuadrito diciendo, esta es tu rentabilidad, si inviertes tal importe, generas esto diario, esto semanal, esto mensual. Si les ponen algo así, sospechen, porque el mercado es volátil. Acá no hay ganancia garantizada. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y lo tercero, y para finalizar, es que si llegan a invertir en cripto, háganlo responsablemente. No comprometan todo su patrimonio. No vendan su casa para invertir en cripto, no vendan su carro. Hagan responsablemente una inversión y de esa manera, digamos, si hay una pérdida por el tema de la volatilidad, no van a ver su patrimonio afectado. Entonces, eso en función a la presentación. Más bien, disculpen que suene, creo que es una alarma que tengo acá, pero acá finaliza la presentación y con eso podemos pasar a la sección de preguntas. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Creo que la alarma era para avisarnos que estábamos con la hora, ¿no? No, buenísimo. O sea, me dio muchísima información, por más que he escuchado de blockchain, de Bitcoin, de todo este espacio, cada vez me llevo más cosas. Creo que es súper útil cada vez revisitar estos temas. Y ha generado, de hecho, bastantes temas de conversación en la sección de Cuya. Tenemos el lujo, ¿no?, de que nos están acompañando como asistentes dos de nuestros speakers de la semana, JJ Miranda, que estuvo ayer con nosotros, hablando justamente de blockchain,
y mañana que nos suma César Bedoya para hablarnos sobre DeFi, finanzas descentralizadas. Han estado respondiendo las preguntas de muchos de ustedes ahí en el chat, por lo cual vamos a ver si podemos hacer un resumen de la pregunta. Te la voy a ir haciendo, Carlos, para que tú nos des ahí tu apreciación. A ver, voy a resumir una que es bastante compleja, pero te voy a resumir un poco cuál es tu posición sobre el uso energético que generan ciertas criptomonedas. Wow, ese es un tema súper debatible, ¿no? Porque se ha dicho mucho, ¿no? Y hay mucho debate, ¿no? Va a depender de cómo lo defina cada uno, ¿no? Se ha criticado mucho a Bitcoin, que no es pro ambiente, sobre todo por el tema de la minería, que utiliza mucho poder computacional. Como le digo, ¿no? Ahí es para que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Desde mi perspectiva, los lugares en los cuales se está minando Bitcoin son lugares en los cuales hay una oferta energética muy fuerte. Entonces, si no fueran destinados para la minería de criptomonedas, serían, digamos, sería energía desperdiciada. Entonces, ese es un primer argumento a favor de la minería, ¿no? También hay otros estudios que muestran que la minería de criptomonedas, particularmente la de Bitcoin, se usa a través de energías renovables, ya sea energía solar, energía eólica. Entonces, digamos, hay muchos argumentos pro y contras. Es un debate muy fuerte, pero mi posición personal es que de por sí va a depender que también o sea, la minería es transformar poder computacional en seguridad. Entonces, si tú crees en ese proceso en que el poder computacional se transforma en seguridad para la red, entonces te va a generar valor y vas a ser pro Bitcoin o pro cripto. Pero si ese proceso de generar energía, o sea, de transformar poder computacional en seguridad, no te hace sentido, entonces no vas a estar a favor de esto, ¿no? Entonces es un tema muy personal y no quisiera, digamos, coaccionar o influenciar a la gente, ¿no? Cada uno tiene que ver sus argumentos, ¿no? Pero en resumen hay argumentos pro y contras y va a depender de cada uno, ¿no? Yo soy pro Bitcoin, ¿no? Totalmente. Y ahí, para ponerlo un poco más polémico el tema, empiezan a aparecer todos estos meme coins, ¿no? Como el Dogecoin, y que son respaldados por figuras como Elon Musk. O sea, ¿qué crees que hace que algo puede tener potencial y que estas figuras, estas influencias también, cuál es su responsabilidad de estar promocionando algo por ese estilo? Sí, es que, a ver, hay estas criptomonedas que están atadas a ciertos personajes, ¿no? Más bien disculpen la alarma, creo que están tocando mi timbre y obviamente no puedo dividirme en dos. No te preocupes. Pero la cuestión es que, por ejemplo, en mayo, Elon Musk sacó estos comentarios de la minería y el valor de Bitcoin cayó y fue interpretado como que le quitó la confianza a la minería, ¿no? Bueno, a Bitcoin, ¿no? Entonces, Elon Musk realmente es un personaje muy conocido, muy vinculado a la innovación, pero dentro del mundo cripto, digamos, no es alguien que, y no quiero quitarle méritos, no es una persona que tiene muchos conocimientos, pero no es una persona que propiamente haya hecho un aporte a nivel criptográfico, a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, digamos, a los perfiles que son más influyentes en el mundo cripto de los personajes conocidos como Elon Musk, ¿no? Elon ha estado apoyando Bitcoin y Dogecoin. Doge fue algo que comenzó como una broma, pero por estar atado al concepto de Elon Musk, una persona que, digamos, al vender bueno, parte de su empresa y luego fundar otras, digamos, se ha hecho muy exitoso, ¿no? Y muchos dicen, Dogecoin tiene posibilidades de seguir creciendo, porque en cualquier momento Elon saca una tecnología nueva relacionada a Doge y el precio de Doge se dispara, ¿no? Entonces, algo que expliqué en la presentación es el propósito y el valor tecnológico de una criptomoneda. Es súper importante. En función a eso, es que uno debe sacar sus propias conclusiones. Si es que una criptomoneda tiene el potencial, digamos, para incrementar su valor a largo plazo o no. Los meme coins son riesgosos y ya depende de cada uno asumir ese riesgo, ¿no? Hay personas que están más propensas al riesgo y que van a lanzarse a invertir en estas criptomonedas y hay otras personas que son más conservadoras, son más aversas al riesgo y finalmente lo que van a hacer es van a irse por las opciones que tienen más respaldo institucional, como Bitcoin, como IFA. Buenazo. A ver,
yéndonos a una pregunta relacionada con el tema de las stablecoins, ¿no? ¿Existe algún ente como el Banco Central de la Reserva que regule las stablecoins para que tengan este comportamiento como la fiat? No, al día de hoy los stablecoins no están reguladas. Es más, las stablecoins son más centralizadas que una criptomoneda como Bitcoin. Las dos principales stablecoins son Tether y otra también que está dentro del top 10 es USDC. Tether es la criptomoneda que más liquidez tiene en el mundo, tiene una equivalencia con el dólar, pero ha sido muy cuestionada por el tema del fondeo, ¿no? Es decir, supuestamente debería existir una equivalencia 1-1. En el caso de Tether, digamos, tiene un proceso en Estados Unidos y algo que está haciendo la SEC actualmente es eso, ¿no? Es viendo cómo se pueden regular los stablecoins. Digamos, no hay ningún país al día de hoy, tengo entendido yo, donde haya, digamos, una regulación directa a stablecoins, pero sí, por ejemplo, en Chile han sacado una ley fintech recientemente, en la cual, digamos, definen una stablecoin, ¿no? No propiamente el tratamiento regulatorio, pero ya se están animando a definir que es una moneda estable, ¿no? Entonces, digamos, el tema tiene para el rato, ¿no? Y el tema regulatorio, de hecho, es una moneda al aire porque puede impactar bastante, digamos, el mundo cripto, como no. Súper, súper. A ver, siguiendo con el tema de las criptos y si son tan maravillosas estas, ¿por qué ninguna gran tech como Apple se ha mandado a hacer su propia cripto? No, si hay todos estos beneficios detrás. Porque requiere un alto grado de inversión, pues, ¿no? A ver, ¿a qué se dedica Apple, no? Y sabemos que está en el mundo de la tecnología, digamos, sabemos que tiene desarrolladores, pero para tú meterte a diseñar, digamos, un token o a diseñar una cripto necesitas bastante inversión, necesitas desarrolladores, necesitas conocer de blockchain, necesitas distinta gama de profesionales, ojo, ¿no? Entonces, y también uno tiene que decidir, ¿no? Oye, lanzo mi propio token, mi propia cripto, o tomo una que ya está en el mercado, ¿no? Y digamos, adapto mi infraestructura a la que ya está en el mercado, ¿no? Es una decisión de negocio esa, ¿no? Entonces, no es una pregunta tan fácil de contestar, ¿no? Claro, pero tendría un beneficio alguno si es que una empresa privada crea su propio token. O sea, hay algo que le puede brindar a sus clientes en especial que no podría hacer con otro token. Sí, ¿O sí, no o hace sea, pero sentido? va a depender también de por qué se ha creado un token y el valor tecnológico o el propósito del por cuál se ha creado, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que mi respuesta parece un poco subjetiva, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Si hay un token que te hace sentido y su propósito te hace sentido, obviamente tú vas a invertir en él. Pero si es que no lo tiene, entonces no inviertes en él. Ahora, miren El Salvador. El Salvador, o sea, pudo haber lanzado su banco central, pudo haber lanzado su moneda digital y sin embargo ellos decidieron adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, ya tienen, digamos, un complejo de minería sobre un volcán, quieren lanzar un Bitcoin City, financiados con bonos tokenizados y digamos, constantemente, o sea, han armado una infraestructura alrededor de Bitcoin, ¿no? Y están entrando al mundo de la digitalización así de a golpes, ¿no? A la fuerza, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil escoger qué te conviene, ¿no? Sacar lo tuyo o, digamos, adoptar algo que ya está en el mercado. Y eso, digamos, o sea, el proceso de decisión tiene factores estratégicos y factores, obviamente, financieros económicos. Súper. A ver, otra pregunta, también relacionada con el tema de bitcoins. Se aconseja mucho el invertir en bitcoin, comprar, guardar por varios años, porque esto va a crecer, pero me preguntan aquí, pero ¿cómo impactaría el halving, ¿no? Bitcoin a esta estrategia? ¿No? Estoy entendiendo que mío como que se va a la mitad, ¿no? ¿Cómo es este A halving ver, Bitcoin? el halving es un concepto un poco técnico referido a la minería de Sí, no lo había Bitcoin. escuchado. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando tú minas Bitcoin, tú obtienes o sea, tú estás usando poder computacional para darle, o sea, que se transforma en seguridad, ¿no? O sea, ese problemita
ese complejo problema matemático que expliqué, tú utilizas poder computacional, tienes tus iteraciones, lo resuelves, y eso de alguna manera digamos, se traduce en seguridad para la red, pues, ¿no? Quien hace eso recibe una recompensa a cambio, ¿ya? Y el halving es el proceso por el cual esa recompensa se corta, ¿no? Entonces, cuando Bitcoin recién fue creado en el 2008, o en sus primeros años, tú podías recibir, digamos, un poco más de una criptomoneda como recompensa, ¿no? Pero en esa época, ¿cuánto valía? No valía nada, ¿no? Entonces, el halving es este proceso por el cual la recompensa que tú recibes por nuevas criptos es cada vez menor, pues, ¿no? Entonces, o sea, sí hay estudios que muestran el halving, y que, digamos, el valor varía, ¿no? En función o sea, que, por ejemplo, cuando estamos haciendo un halving, puede ser que el valor esté por arriba, esté por abajo. Hay estudios, ¿no? Que dicen, o sea, que se enfocan en eso, ¿no? Pero en lo particular, yo creo que, o sea, yo en lo personal al halving sí le presto importancia, pero más importancia hoy en día le estoy prestando al tema de la adopción. ¿Quiénes son los big players que van a adoptar, digamos, en los próximos años Bitcoin, ¿no? Ya se metieron al tema de blockchain con fuerza Visa, Mastercard, cada vez hay más empresas metiéndose en esto, y yo creo que el tema de adopción va a ser, el tema de adopción y el tema regulatorio van a ser de alguna manera muy influyentes en cómo podría determinarse el valor de una criptomoneda, ¿no? Súper. Y ahí metido, ya que estamos hablando del tema de minería, y ahora que tenemos un poquito más de tiempo para poder explayarnos un poquito más, no tanto tecnicismo y profundidad, pero sí también entender cómo es que se premian a los mineros, ¿no? Por poner su capacidad de procesamiento. Y la pregunta, aparte de cómo es que se les premia, si es que a la hora de premiar estas monedas, esto afecta el valor del mercado de la misma. Es una buena pregunta, ¿no? Pero a ver, empecemos de cero, ¿no? Digamos que yo quiero minar criptomonedas, ¿no? ¿Qué hago, no? Necesito ciertas máquinas especiales, ¿no? Ciertas computadoras especializadas para minar. Entonces, ahí tú tienes distintas alternativas, pero la cuestión es que vas a tener que armar, digamos, una serie de computadoras interconectadas, y luego vas a tener que escoger qué criptomoneda minar, ¿no? Entonces, tú vas a tener tus máquinas ahí prendidas 24/7 sin parar, y lo que van a estar haciendo tus máquinas es van a estar, digamos, tratando de resolver, bueno, va a depender también de la criptomoneda que quieras minar, pues, ¿no? Si es Bitcoin, vas a tener que resolver un problema, este problema matemático, ¿no? Y digamos, cuando resuelves, tú, digamos, vas a recibir una recompensa, que puede ser fracciones, o puede ser, digamos, una criptomoneda entera, depende también de qué decidas minar. Y eso tú lo vas a recibir en una billetera digital, ¿no? Bueno, en una dirección cripto, para ser técnicamente correctos, ¿no? Una vez que tú tienes, digamos, las criptomonedas en tu dirección cripto, lo que puedes hacer es luego ir a un exchange y venderlo. O venderlo, digamos, internamente, ¿no? No necesariamente tienes que ir a un exchange, ¿no? Entonces, hay muchas personas están destinando inversiones o recursos para dedicarse a la minería, ¿no? Pero no es tan fácil como parece, ojo, ¿ah? Porque requieres de ventiladores, requieres, digamos, de gran cantidad de equipos, y ojo, que si te dedicas como empresa en el Perú, tienes que declararlo porque califica como concepto de renta de tercera categoría, just in case. O sea, es una actividad económica que tiene, digamos, un tratamiento tributario definido. Complejo, ¿eh? Y de hecho, ahí después de esto hay una pregunta relacionada a regulación, entonces creo que ese sería el segue a continuar. Uh-huh. Entonces, digamos que el valor, entonces una vez que se generan más estas monedas, ¿cómo afecta el valor del mercado de esa misma moneda? No necesariamente el valor de mercado, o sea, tú por minar no necesariamente incrementas el valor, ¿no? No necesariamente hay esa correlación, ¿no? Porque más minas, más incrementas el valor, no necesariamente es así, ¿no? Ni tampoco lo disminuyes porque has aumentado más a circulación. Sí, o sea, el valor de las criptomonedas, como Bitcoin, como Ether, como los altcoins, hoy en día se determina en función a oferta y demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes 0 criptomonedas, ¿ya? Quisieras comprar una criptomoneda. Entras a un exchange y vas a encontrar una serie de precios, ¿no?
que varía por minuto. O sea, el mercado es muy volátil. Entonces, si vas a otro exchange, son otros usuarios los que vas a tener. Porque en un exchange tienes ofertantes y demandantes. Tienes personas que tienen las criptomonedas y las quieren vender a un precio, y luego tienes personas que las quieren comprar. Y cuando tú emites una orden de compra, y bajo ciertas condiciones, y encuentras una orden de venta con esas mismas condiciones, ahí es cuando se ejecuta la transacción, ¿no? Entonces, el precio, o sea, el precio, como te digo, el hecho de que se minen más criptomonedas, no creo yo personalmente que influya tanto en el precio, ¿no? Y sí, digamos, como te digo, un común denominador es que el precio se determina por oferta y por demanda. Salvo que tú quieras hacer, digamos, no sé, tengas un Bitcoin hoy día y quieras tasarlo tú mismo y vendérselo a un compañero tuyo, ¿no? Que también puedes hacer eso, ¿no? Porque no necesitas intermediarios, ¿no? Genial. A ver, me siguen llegando más preguntas, voy a tratar de priorizarlas porque también estamos ya ahí sobre la hora. Ya que hemos estado hablando, has mencionado un poco de temas de regulaciones y cómo incluso la categoría de renta que caería si quiero empezar a hacer minería de Bitcoin, pero ya empezando en todos los criptoactivos en Latinoamérica, ¿qué regulaciones ya existen y cuáles tú crees que se vienen más adelante? Mira, regulación, de hecho, Estados Unidos es un país que tiene, digamos, los mayores avances, desde mi perspectiva, a nivel regulatorio. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene ya a Coinbase, que es un exchange cripto, que es la más grande del mundo, que ya cotiza en bolsa. A nivel de NFTs todavía, o sea, hay lineamientos, ¿no? Pero no hay, digamos, una regulación concreta, ni aún para las monedas estables, ¿no? Pero, digamos, ya hay digamos, ciertas entidades gringas, ya han estado, digamos, emitiendo documentos, lineamientos de cómo podría ser una regulación, ¿no? Entonces, no hay, digamos, a nivel, digamos, o sea, va a depender del país, ¿no? El Salvador, por ejemplo, ya tiene Bitcoin como moneda de curso legal, y ese es el ejemplo más fuerte, ¿no? Ahora, eh, una noticia reciente súper importante, por ejemplo, es que en Israel ya han armado una regulación cripto, y lo han armado en base a las recomendaciones de Gafi, ¿no? De la FAF, que es esta institución que lanza recomendaciones a nivel de prevención de lavado de activos, ¿no? Entonces, hoy en día, eh, si bien es cierto, una regulación va a ser buena, porque podría darle, digamos, más respaldo institucional a las criptomonedas, a las plataformas de intercambio y empresas que se dedican a intercambiar criptoactivos. En caso no hay una regulación, hay buenas prácticas internacionales, y hay recomendaciones internacionales. Y lo importante es que si no hay una regulación concreta, como en el caso peruano, una empresa incorpore estas buenas prácticas internacionales. A ver, porque estamos ya con la hora, te quiero hacer una última pregunta. Ahí hay muchas más en el chat, pero nuevamente quiero agradecer a JJ Miranda y a César Bedoya, nuestros speakers de los otros días, que han hecho espontáneamente, yo no les pedí que se conectaran y han estado respondiendo a las preguntas hasta con nivel de tecnicismo que me sorprende. Y te hago ya a ti, Carlos, una última pregunta antes de despedirnos. Y está relacionado si es que solamente blockchain sirve para altcoins actualmente o si existe algún otro tipo de uso y quizás nos puedes compartir un par de casos. En realidad, el blockchain va a tener, digamos, distintas aplicaciones, ¿no? Yo no soy especialista en blockchain, pero sí he escuchado de que, digamos, o sea, lo que he explicado hoy es a nivel de transacciones, ¿no? Pero sí se están, digamos, creando, otras industrias están, digamos, invirtiendo recursos en blockchain, la industria de la medicina, por ejemplo, sobre todo para el tema de tratamiento de historial médico, y así, digamos, no solamente está en el ámbito financiero, ¿no? Van a haber otros sectores que poco a poco van a estar invirtiendo en meterse el blockchain. El blockchain tiene distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, sí, pues de hecho las criptomonedas y el ámbito financiero fue digamos, la primera aplicación, pero la cuestión es que poco a poco van a haber otras industrias, ¿no? Creo que las que más potencial tienen, medicina y temas de identidad digital, próximamente van a estar en el blockchain y van a estar dando que hablar. Súper. Muchas gracias, Carlos, por esta explicación, por la ponencia del día de hoy. La verdad es que
Nos hemos llevado muchísimo nuevo conocimiento. Gracias por tomarte este tiempo y compartir esta información con todos nosotros. No, te agradezco a ti por la invitación, Jaime, y gracias a, digamos, a los otros panelistas que me han dado una mano respondiendo las preguntas, ¿no? Porque sé que hay bastantes, ¿no? Y también agradecerles desde acá, ¿no? Su colaboración.